Estimados colaboradores de Manpower, continuando con nuestras capacitaciones según nuestro paso, en esta oportunidad vamos a tratar mapa de riesgos y seguridad en la oficina. Un mapa de riesgo es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. Características de un mapa de riesgos. El mapa de riesgos es una herramienta útil de control interno que permite presentar una panorámica de los riesgos a los que está expuesto cualquier organización, independiente de la forma que se presente dicho mapa. Permiten ver las amenazas que tiene una empresa. Permiten medir la magnitud de cada riesgo, la probabilidad y el impacto económico. Son un instrumento gráfico de gestión de los riesgos que permiten comparar los riesgos para su importancia relativa, así como en conjunto. La elaboración del mapa de riesgos. ¿Cómo se elabora? Elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes que generen riesgos altos. Asignarle un símbolo que representa el tipo de riesgos. Asignar un símbolo que adoptar las medidas a utilizarse. En la elaboración de esos símbolos hay que utilizar la NTP peruana, la 399.010-1, que son referidos a las señales de seguridad. Condiciones en los mapas de riesgos. Que los riesgos sean examinados y determinados en función a su relación con los objetivos estratégicos de la empresa. Que la evaluación y el análisis de los riesgos sean utilizados efectivamente para elaborar el plan de acción de la empresa sobre cómo enfrentar los riesgos, asignando prioridades y recursos. Que el mapa de riesgos esté alineado con los riesgos más importantes de la empresa. Clasificación de los factores de riesgo. Riesgo físico, riesgo químico, riesgo biológico, riesgo disergonómico, riesgo psicosocial. Clasificación de los factores de riesgo. Tenemos, como habíamos comentado en la diapositiva anterior, los riesgos físicos. Un riesgo físico es un agente, factor o circunstancia que pueda causar daño con o sin contacto. Entre ellos tenemos el ruido, la ventilación inadecuada, iluminación, radiaciones por electricidad, calor o frío. Riesgos químicos. Aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de los agentes químicos. Tienen diferentes características que lo hacen peligroso. Son inflamables, tóxicos, corrosivos, irritantes, nocivos y peligrosos para el medio ambiente. Ejemplos tenemos los combustibles, herbicidas, fungicidas, fugas de cianuros y mercurio y descargas residuales de mineras. Riesgos biológicos. Son los que se originan por la manipulación o la exposición de agentes biológicos, como virus, hongos, bacterias, parásitos. Ejemplos tenemos en los laboratorios, hospitales, en la recolección de los residuos, en procesos alimentarios y en fosa de oxidaciones. Riesgos ergonómicos, producidos por la exposición a sobrecarga, posturas forzadas o inadecuadas, trabajos repetitivos, diseño de puestos de trabajo inadecuados, exposición a exceso de ruidos y vibraciones. Generan problemas musculoesqueléticos, fatigas musculares, estrés, tendinitis, entre otras. Riesgos psicosociales. Es todo aquello que se produce por la interrelación del elemento humano, exceso o sobrecarga de trabajo, un clima laboral o social negativo, exposición a ruidos, trabajos en espacios confinados, etc. Estas pudiendo estar provocando un problema de depresión, estrés o fatiga profesional. La simbología. El uso de la simbología que permite representar tales como el ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, peligro de electrocución, sustancias químicas y vibración, para lo cual existe una diversidad de símbolos en su representación. Estos tomados de la NTP 399.010-1. También tenemos otras simbologías del decreto 024 y su modificatorio 023 de energía y minas. Etapas para un mapa de riesgos.
Identificar. Para que afloren los riesgos ocultos que amenacen a la empresa, tanto interna como externamente, la gestión de riesgo está ligada a la gestión del conocimiento. Medir. Tan importante como descubrir el riesgo es medir la probabilidad de que ocurra y su severidad, puesto lo que no se mide no se gestiona. Monitorizar. Una vez que se identifica y se mide, el mapa de riesgos de la empresa nos ayudará a determinar las distintas estrategias para gestionar los riesgos. Han de ser instructivos vivos que nos ayuden a mantener el nivel aceptable del riesgo de nuestra empresa. Técnica de mapa de riesgos. En nuestra primera fase, la caracterización del lugar. En la segunda fase, dibujo de planta y de proceso. Tercera fase, ubicación de los riesgos. Y por último, en la cuarta fase, la valoración de los riesgos. En conclusión, el mapa de riesgos proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades de identificar, localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica los agentes que generen los riesgos a los que estamos expuestos como trabajadores, los cuales ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el centro de una empresa. Y para concluir, el mapa de riesgos es una normativa vigente que nos pide que lo tengamos bajo difusión y en exhibición para que todo el personal pueda tener de su conocimiento. Seguridad en oficina. Posturas de trabajo frente al computador. En el cuello. Mirada hacia el frente y no hacia abajo ni arriba o hacia los lados. Hombros. Relajados. Codo. Apoyados, apegados al cuerpo, manteniendo un ángulo de 90 a 100 grados. Muñeca. Relajada, alineada respecto al antebrazo para evitar desviaciones laterales. Espalda, la región lumbar, mantener su curvatura natural. Cadera, mantener un ángulo de 90 a 100 grados, con los muslos paralelos al suelo. Rodilla, en un ángulo mayor a 90 grados. En los pies, completamente apoyados en el suelo o sobre un rozapié. Malas posturas. En la primera imagen podemos observar la posición incorrecta. La pantalla del ordenador demasiado cerca, torcer la cabeza al hablar por teléfono, curvatura anormal en la columna vertebral, hombros levantados y tensionados, manos rígidas, piernas cruzadas, pies recogidos o colgados que producen sobrecarga en la espalda. En la siguiente imagen podemos observar la posición correcta. Pantalla frente a los ojos en posición neutra, con un ángulo de 20 grados y una distancia de 50 a 60 centímetros. Mantener el cuerpo en un ángulo de 90 grados. Hombros relajados para evitar la contracción de los trapecios y la mala estructura escapular. Mantener la espalda pegada al respaldo del asiento con un ángulo de 90 grados. Pies apoyados en el suelo o un rozapiés con un ángulo de 90 grados. Y ajustar la distancia entre la mesa y la silla. Silla en la oficina. La silla debe permitir libertad de movimientos. La altura del asiento de la silla debe ser regulable. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y en ángulo de inclinación. El reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos. En trabajos administrativos la silla debe tener al menos 5 ruedas. Las sillas de trabajo deberán de tener un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica del muslo. El teclado. En la primera imagen podemos observar que tiene que tener en posición horizontal al teclado y no con curvaturas ni con ángulos en las muñecas. En la segunda imagen podemos observar la posición perpendicular al teclado, no forzando ángulos en el teclado. Las consecuencias. En la región cervical son afectada el cuello, posible lesión, tensión cervical o tortícolis. Síntomas: dolor o molestia en el cuello, rigidez cervical, incapacidad de girar o mover la cabeza. Son afectada el hombro, tendinitis de bíceps, dolor al mover el hombro y el brazo, sobre todo hacia adelante y hacia arriba.
inflamación del bíceps. En las extremidades superiores, el codo, la zona afectada, posible lesión, epicondilitis o codo de tenista. Dolor localizado en el hueso del lado interno del codo, el epicóndilo. Rigidez o dificultad al mover el codo. Continuando. En la columna vertebral, zona afectada. En la columna dorsal, posible lesión, dorsalgia. Síntomas, dolor en la zona dorsal de la columna vertebral. Sensación de carga y pesadez, aumento del dolor en las posturas prolongadas. Otra zona afectada, la zona lumbar. Posible lesión, lumbalgia. Síntomas, dolor en la parte baja de la espalda o la zona lumbar. Dolor intenso al ponerse de pie o intentar caminar. Entre las extremidades inferiores, son afectadas las piernas. Posible lesión, trastornos de circulación. Síntomas, sensación de pesadez o dolor en las piernas debido a la presión del asiento de los muslos y a la poca movilidad de las piernas. En el puesto de trabajo, el mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura. El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea y el uso de la frecuencia de algunos elementos. Frecuencia baja, la brochadora, agenda o libros. Frecuencia mediana, documentos, archivadores, calculadora. Y entre la frecuencia alta está el teléfono, el teclado, el mouse, lápices. Acciones de prevención. La más importante tenemos las pausas activas, las cuales podemos practicar como muestran las imágenes. Las pausas activas o gimnasia laboral consisten en la utilización de variedades técnicas en periodos cortos de tiempo, máximo de 10 minutos, durante la jornada laboral entre la mañana y la tarde, que ayudarán a recuperar la energía, mejorar el desempeño y la eficacia en el trabajo, además de prevenir enfermedades causadas por las posturas. La eliminación. La eliminación ideal al puesto de trabajo permite un buen desempeño laboral disminuyendo la fatiga visual. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta nueva oportunidad.